práctica, después para ver el resumen completo ya. Creo que poquitos. Creo que falta. Sí. Ya se activó la grabación. Excelente. Y bueno, vamos a compartir un material para alimentar un que es y electromagnetismo también. Ya con eso. Pasar a un material. Ahí está. Ahí me pasó el material. Bueno, ahí deberían estar viendo. Este material dice problemas de electromagnetismo. Entonces, para retroalimentar un poco. El objetivo, aprender el fenómeno eléctrico y magnético en la vida cotidiana, así como su trascendencia en la aplicación de resolver problemas analizando el medio que lo rodea. Es el precedente ya habíamos hablado justamente de la piedra imán que se utilizó en el pasado, ¿verdad? Referencia de la historia del magnetismo, que justamente tenía esas propiedades de atraer objetos magnéticos. Después, ya más adelante, el científico Oester, el que descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo. Realmente famoso experimento que él utilizó era una brújula y conductor por el cual circuló corriente y reaccionó la brújula, se desplazó. Entonces ahí él relacionó que al circular corriente se producía un campo magnético y por eso que la brújula reaccionaba con ese campo. La brújula normalmente reacciona con el campo del planeta, ¿verdad? De la Tierra, por así decirlo. Entonces sirve para orientarse entonces. Y ese fue un importante descubrimiento porque sirvió para demostrar que la electricidad genera magnetismo. Después ya el otro científico Faraday hizo otro experimento y demostró cómo generar una fuerza electromotriz, una tensión eléctrica por el fenómeno de la inducción, utilizando un material magnético aproximando a una espira, que es un conductor enrollado así como se ve en la figura. Entonces él descubrió que cuando ese material magnético, el imán, se movía en la proximidad del conductor, arrollado en forma de espira, entonces un instrumento detectaba la generación de fuerza electromotriz, una tensión inducida, se dice, ¿verdad? Porque no toca el imán a la bobina. De hecho, la bobina, en este caso una espira, solamente está aislada. No hay contacto eléctrico, solamente que al aproximarse el imán, ponerse en movimiento, ¿verdad? Ya sea al aproximarse o también al alejarse, ¿verdad? Al moverse. Entonces se generaba. Y descubrió que se generaba solamente cuando había un movimiento entre ellos, ya sea que se mueva la espira o se mueva el imán. Si se quedaban quietos, por más que estén próximos, no había generación. Entonces ahí él denunció también su ley, para ahí, donde dice que cuando hay variación de flujo, o sea que el flujo depende de la proximidad
respecto al polo de la bobina. Entonces, cuando se acerca al polo hay más flujo magnético, que son las líneas, el total de líneas que representan el campo alrededor del imán. Entonces, cuando hay mayor cantidad, entonces se genera mayor fuerza electromotriz. Cuando hay menor cantidad, entonces se genera menos. Entonces, esa variación hace que se genere la fe inducida. También depende de la velocidad. O sea, si se mueve más rápido, se genera más. Si se mueve más lento, se genera menos. Y si no se mueve, no se genera nada. Así es como funciona, ¿verdad? Llega un movimiento. También depende del número de espiras, o sea, la longitud del conductor. Si yo tengo un conductor nomás, se genera una pequeña cantidad nada. Si tengo una espira, se genera más. Si tengo varias espiras, que sería un solenoide, se genera más aún porque cada espira suma a la otra. Y si tengo una bobina, que son ya vueltas encimadas, capas de espiras, solenoides, entonces se genera mucho más ahí. Y eso es lo que se utiliza en la actualidad, ya, bobinas. No son espiras, no son solenoides nada más, sino que son bobinas, que son capas de espiras, en capas. Se ocupa menos lugar y concentra más el magnetismo. Toma más las líneas generadas por el imán en este caso. O sea, acá habla también de la fuerza magnética, el hecho que también el campo magnético se puede utilizar para generar fuerza magnética. En este caso se aplican los motores, es la máquina que tiene funcionamiento inverso al generador. Recibe energía mecánica y genera energía eléctrica. Y el motor recibe energía eléctrica y genera energía mecánica a su eje. Entonces, justamente el magnetismo y el electromagnetismo, que es el magnetismo generado con corriente eléctrica, dan lugar a esa fuerza magnética que se transforma en una fuerza eléctrica. Hay un experimento en donde puede visualizar el campo magnético alrededor de un conductor. Entonces se hace pasar el conductor por el centro de papel y se hace circular corriente. Se echa algunas cantidades de limadura que se magnetizan y forman círculos. Entonces ahí se demuestra de que hay un campo magnético, se dice, alrededor. Esos círculos forman unas líneas. Entonces justamente de ahí que el campo se represente por líneas. Entonces, empíricamente, como se dice, para determinar la dirección del campo, qué lado gira esas líneas, entonces se aplica la regla de la mano izquierda. Entonces dice que ahí el pulgar se alinea con el sentido de la corriente y los demás dedos indican hacia dónde va girando el campo. Esa es la regla de la mano izquierda. Y bueno, ahí eso es justamente lo que dice. El pulgar lleva la corriente de menos a más. Varía menos a más. Y electrónico. Eh, los demás dedos indican en qué dirección gira el campo. Esa es la regla de mano izquierda. Después acá tenemos una fórmula B que indica la magnitud inducción magnética
o también se llama densidad de flujo magnético, se representa por la letra B mayúscula, es el número de líneas por unidad de área. O sea, no, el total de líneas. El total de líneas del flujo magnético se representa por la letra griega phi. Y el número de líneas por unidad de área, entonces la letra B, y se denomina inducción magnética o densidad de flujo magnético. Entonces, en el caso de un conductor, la densidad de flujo magnético o inducción magnética está determinada por esta fórmula, donde tenemos la corriente, la constante 2, la constante pi, la letra D, que es la distancia desde el centro del conductor, y también mu sub O, que es una constante que indica el medio ambiente, en el caso del vacío, cuando dice O es vacío. Mu se denomina permeabilidad. Permeabilidad de qué tan permeable es ese medio ambiente a las líneas. La permeabilidad depende del material, ¿verdad? Si es aire, si es vacío, si es un metal, si es un plástico. Entonces ahí cambia, ¿verdad? En este caso, está considerando que el vacío entonces tiene un valor, esa constante, que es 4pi exponente a la menos 7. Y sería la corriente, el amperaje, lo una constante, pi una constante, ya saben. Y D es la distancia, dijimos, desde el centro del conductor, y con eso se puede determinar con esta aplicación de esta fórmula el número de líneas por unidad de área que tiene justamente generado el conductor recto, en este caso un conductor recto. La inducción se mide en Tesla y obviamente es mayor cuanto mayor es la corriente y es menor cuanto mayor es la distancia, porque tiene relación inversa. Depende directamente de la corriente y depende inversamente de la distancia. Quiere decir que cuando estemos más cerca del conductor va a haber mayor cantidad de líneas por unidad de área. Y si nos alejamos va a haber menor cantidad. Entonces, el conductor tiene un campo alrededor que tiene una reducción en intensidad a medida que uno se aleja del centro del conductor. Eso es lo que nos dice la forma. Bueno, el conductor, acá ya tenemos toda la definición, que es lo que dijimos, exactamente, de los diferentes elementos de la fórmula, inducción en Tesla. Y dijimos que es permeabilidad de la distancia en metros y en la intensidad en amperes. Así es. Entonces acá tenemos justamente lo que habíamos dicho. Cuando el aire es el aire el que rodea al conductor, entonces eh, la permeabilidad tiene un valor que es la constante del vacío, que es 4pi exponente a la menos 7. Wow. En caso de que este conductor nosotros enrollemos de forma circular, o sea, convirtamos en una espira, entonces la fórmula es mu sub O n por I sobre 2R. Entonces ahí mu sub O mantiene en la fórmula, I mantiene, 2 mantiene, R es el radio de la bobina en metros, el radio, entonces sería similar a esa distancia al centro, ¿verdad? Solo que es al centro de la espira. Y n representa el número de espiras, ¿verdad? La cantidad que hay. Entonces sería un solenoide, ¿verdad? Entonces este en el caso de este solenoide, entonces esta es la fórmula que tenemos que aplicar, parecida a la anterior. Mu, en el caso de que tengamos un solenoide, ya, ¿verdad? El otro es una espira. En el caso de que tengamos un solenoide, o sea que tengamos varias espiras, entonces la inducción pasa a tener esta fórmula, mu por n por I sobre L. N, un número de espiras, y la corriente. L es el largo del solenoide, ¿verdad? El espacio que ocupa, y mu, ya saben, y en el caso de que sea una bobina, ya así como indica la figura, ya una bobina, ya varias capas de espiras, varios solenoides en capas,
entonces la fórmula de inducción pasa a ser esta. N por mu por I sobre 2 por L. ¿Ah? Hay una pequeña variación entonces. También desde el punto de vista del motor, ¿verdad? Pues la máquina de leche puede ser generador o motor. ¿Verdad? En el caso del punto de vista del motor, lo que eso tiene, dijimos que era una fuerza magnética. Entonces, para saber el valor de esa fuerza, en el caso de un conductor, entonces sería esta fórmula, VIL por seno del alfa. V la inducción magnética, intensidad de corriente, L longitud del conductor, el metro dentro del campo. La letra phi sería el ángulo entre el campo y el conductor, dependiendo del ángulo en que está el conductor y el campo magnético. Entonces también depende de eso la fuerza, ¿verdad? Hay un ángulo en que va a tener una fuerza máxima y un ángulo en que no va a tener nada de fuerza. Depende entonces de la inclinación que tenga. Y eso da como resultado la fuerza que se mide en Newton. Entonces, el fenómeno de la inducción electromagnética, que justamente da origen a la fuerza electromotriz o voltaje o tensión, pero desde el punto de vista de un generador tiene ese nombre, tiene que ver con la ley de Faraday, que dijimos que tiene que haber variación del flujo entre un conductor y un campo. Entonces, ¿cómo varía el flujo? El flujo de un imán varía con la distancia a los polos. Entonces, si yo aproximo y alejo ese polo a un conductor, entonces en ese conductor va a generarse una FEM, la fuerza electromotriz, o una diferencia potencial, una tensión eléctrica. Si no hay variación, si yo simplemente acerco y dejo ahí, o alejo y dejo ahí alejado, entonces no se genera. Pero si varía, esa cantidad de líneas varía, acerco, alejo y con mayor velocidad y con mayor número de conductores, entonces se origina una FEM de mayor valor. Esa es la ley de Faraday. La ley de Lenz, que indica acá en la siguiente figura, indica exactamente lo mismo. O sea que Lenz también comprobó de que eso está correcto, ¿verdad? Pero lo que dice Lenz es que justamente hay una fuerza que se opone a que ocurra ese movimiento para generar una tensión. ¿Por qué? Porque la polaridad con que se queda la tensión inducida generada genera una fuerza contraria que impide que el material magnético se mueva. O sea, tenemos que tener una fuerza mayor para obligar a hacer ese movimiento. Si tratamos de acercar, vamos a tener resistencia. Si tratamos de alejar, vamos a tener resistencia también. O sea, si dejamos quieto, no pasa nada. Entonces, justamente eso es lo que dijo Lenz. La fuerza inducida genera, la FEM inducida, pero genera una fuerza que genera una magnetización opuesta a la magnetización que justamente origina esa FEM inducida. Entonces, siempre la fuerza que mueve ese material magnético tiene que ser mayor para que siga funcionando, ¿verdad? Si no, se va a bloquear, ¿verdad? Bueno, también tenemos acá el concepto de la corriente inducida. En la ley de Lenz, en la fórmula, ese efecto opuesto se indica simplemente con un signo, ¿verdad? Un signo menos, ¿verdad? Eso indica que es opuesto, ¿verdad? Vamos a ver después. La corriente inducida justamente es la que se genera debido a la tensión inducida, ¿verdad? Se genera una tensión y si uno cierra el circuito, entonces esa corriente sería una corriente inducida. Si solamente movemos y el conductor no se conecta a nada, entonces hay tensión, pero no hay corriente. Cuando colocamos, por ejemplo, un instrumento o una carga, entonces el instrumento detecta la tensión y circula una corriente que hace que el instrumento detecte eso. Si ponemos una carga, entonces la carga funciona. Si es luminosa, se ve la luminosidad. Si es una máquina motriz, entonces se ve un movimiento, entonces, cosas así. Acá está la ley de Faraday justamente
que es lo que habíamos dicho, que el señor Faraday enunció la ley que dice que la fe inducida es directamente proporcional a la variación de flujo magnético, delta phi, e inversamente proporcional al tiempo, delta t. Entonces el tiempo tiene que ver con la velocidad. Cuanto más rápido se mueve, entonces el tiempo es menor, ¿verdad? Y cuanto más lento el tiempo es mayor. Entonces, cuanto tarda menos, cuando es más rápido, entonces se genera mayor tensión. Y obviamente depende del número de espiras, ¿verdad? Que tiene el bobinado. Entonces, la fórmula completa es n, variación de flujo sobre variación de tiempo. Acá tenemos un ejercicio para utilizar la calculadora. Entonces me pide calcular cuál es la inducción magnética o densidad de flujo en el aire en un punto a 10 centímetros de un conductor recto por el que circula una intensidad de corriente de 3 amperes. Calcular inducción, entonces lo que nos pide es la letra B, B mayúscula, que es de inducción o densidad de flujo. Cuando dice que el conductor recto es lo que se está utilizando, entonces se usa la primera fórmula. Cuando dice a 10 centímetros está el punto, esa es la distancia que hay que pasar a metros. ¿Sí? De centímetros a metros se divide entre 100. Y cuando dice intensidad de corriente es la letra I. Entonces aplicando esa fórmula, mu sub O, que es la constante, 4pi por 10 a la menos 7. Entonces uno debería de verificar que multiplicando 4pi exponente a la menos 7 por 3 arriba, dividido 2 por pi, que es la constante. Se puede usar 3,14 o usar todos los números de la calculadora. Y de la distancia que hay que pasar a metros, entonces el resultado debería salir 6 exponente menos 6 Tesla o 6 micro Tesla. La medida de la inducción es el Tesla. Entonces, acá hay otro problema que pide calcular el radio de una bobina que tiene 200 espiras de alambre en el aire por el que circula una corriente de 5 amperes y produce una inducción magnética en su centro de 8,3 Tesla. Entonces, en este caso, una bobina hay que utilizar la fórmula de la bobina, que es mu sub O por I dividido 2 por R, y es la corriente debería ser 5 amperes. Mu sub O es 4 pi exponente a la menos 7. ¿Ya? Entonces, 2 es una constante, R es el radio, entonces hay que hacer un despeje. ¿Ya? Hay que hacer un despeje. ¿Está? Entonces, hay que aplicar la fórmula y verificamos luego el resultado. ¿Verdad? Acá hay otro problema donde indica un solenoide de 40 centímetros de largo, tiene 80 vueltas de alambre, calcular la corriente eléctrica que se requiere para producir una inducción magnética en su centro de 4 frente a menos 4 Tesla. Entonces, en este caso, es solenoide. Cuando es solenoide, la fórmula es B, que es inducción magnética, mu sub O por N por I dividido L. N es el número de espiras, I es la corriente, L es el largo de la bobina y mu sub O 4 pi exponente a la menos 7. Entonces hay que despejar ahí la I. Y hasta ahí este material que justamente quería compartir para que tengan su alimentación se entienda un poquitito más este tema de entrando a electromagnetismo. Tenemos otro material que quiero decir también. Eh, este es magnetismo, electromagnetismo. Otra vez repasa el tema de los imanes, su concepto, los tipos de materiales que habíamos dicho que son ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, sus aplicaciones. Los tipos de imanes que ya habíamos comentado que son los temporales y los permanentes. Los temporales son los que se vuelven imán solamente en cierto momento, ¿verdad? Por ejemplo, los electroimanes solamente cuando circula
corriente, ¿verdad? Y los permanentes son los que ya permanecen como imán, ¿verdad? Ya no dejan de cimentarse. Tenemos acá la teoría molecular, donde el material magnético está compuesto por imanes elementales y que si están orientados, presentan la propiedad magnética del imán, ¿verdad? Y si están desorientados, entonces no presentan. Entonces también habla de que el imán siempre viene con un par de polos, vienen par los polos. Y aunque partamos a la mitad, otra vez se replica el par de polos. No se puede tener polos separados, no puedo tener solamente un polo. Siempre tengo un polo de un lado y el otro polo del otro lado. Vienen pares, pares de polos. Acá la representación del campo magnético que se sabe por el efecto y también se sabe que existe por la reacción que hay entre un imán y otro, o entre un imán y un material magnético, y se adoptó la convención de que esas líneas que se puede visualizar con el experimento de echar limadura sobre un papel y poner debajo un imán, entonces se ve esas líneas, entonces de ahí sale la representación por líneas. Y se adoptó la convención de que esa línea tiene un sentido y que va de norte a sur internamente y, perdón, de norte a sur externamente y de sur a norte internamente. Se ve la propiedad de atracción y repulsión entre polos también. Polos iguales se repelen y polos contrarios se atraen y ahí se ve cómo se forma el campo también, pues, representado por las líneas. Acá tenemos justamente esa magnitud que estábamos comentando, que es el flujo magnético. Ahí se ve la letra griega que le representa el flujo magnético del total de líneas. Todas esas líneas que se ven ahí en el dibujo anterior, todas esas líneas, ¿verdad? La totalidad de líneas representa lo que se conoce como flujo magnético, el total de líneas, sin importar la forma, el tamaño del material. El total de líneas se representa por la magnitud flujo magnético, representado por la letra griega phi, y su unidad de medida es el Weber, que se abrevia W en el sistema internacional. Después tenemos la otra unidad, que es la inducción magnética, que se representa por la letra B, que estábamos ya comentando y que habíamos visto la fórmula para el caso de que sea un conductor, una espira, una bobina, un solenoide, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tiene una fórmula diferente. Entonces, la inducción magnética es también el número de líneas, pero por unidad de área, ¿verdad? Por unidad de área o unidad de superficie, ¿verdad? O sea, por metro cuadrado en el sistema internacional. Se representa por la letra B, se mide en Tesla y Tesla se abrevia T. ¿Está? Entonces ahí tenemos la fórmula. Claro. Justamente la inducción magnética dividiendo el total de línea de flujo magnético por la sección. Acá, estamos en el colegio trabajando también y acá estamos, ya saben, refaccionando los laboratorios, poniendo todo en condiciones, entonces a la par estamos haciendo varias cosas interesantes para que ustedes puedan venir a disfrutar de un laboratorio totalmente renovado y súper cómodo y ya adaptado a las condiciones sanitarias, ¿verdad? Con módulo de bancadas, todo individual y todo. Así que estamos en eso. Bueno, seguimos entonces, ¿no? La ignición en el aire, ¿está? Ya habíamos visto también eh, la fórmula justamente, en este caso la ignición en el aire, que es la ley de Biot-Savart. Entonces tenemos B sub O, ¿está? Entonces tenemos la inducción. Y O por I sobre 2pi por, habíamos visto justamente cuál es la
inducción o el número de líneas por unidad de área. En el caso de un conductor en forma de anillo, era una espira. Acá también tenemos fórmula para el caso de que sea una espira. Entonces en el centro de la espira, entonces la inducción sería mi sub O por I sobre 2 por E. O es 4 pi exponente a la menos 10. En caso de que sea un solenoide, solenoide, acá ya tenemos la fórmula mi sub O por N por I sobre L en el caso de que sea bovino. Entonces la inducción ahí sería esa fórmula. La intensidad de campo magnético, representada por la letra H, es otra magnitud. Representa la intensidad del campo en el interior de la bobina. Dependiendo de qué núcleo se utilice, entonces eso cambia. La intensidad del campo, qué tan intenso sea el campo, entonces se puede hallar por esta fórmula que es H igual a N por I sobre L. N número de vuelta y corriente, L longitud de la bobina. Esto es independiente del tipo de núcleos. La intensidad de campo es independiente del tipo de núcleo. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios planteados para aplicar la fórmula que les dejo como actividad, ¿verdad? Para que me resuelvan y me den un resultado y entonces compartamos ese resultado para la próxima clase. ¿Está bien? Entonces acá tenemos los siguientes ejercicios. Primero dice determinar la inducción magnética en el aire a una distancia perpendicular de 10 centímetros de un punto recto cuando es atravesado por una corriente de 20 amperes. Una pregunta. ¿Y qué valor alcanzará esta inducción si nos acercamos hasta 1 milímetro de distancia del centro de conductor? O sea que pide determinar dos valores de inducción, uno a 10 centímetros y uno a 1 milímetro. Entonces, estos 10 centímetros hay que pasar a metro dividido 100, 1 milímetro a metro dividido 1000 y aplicar la fórmula de inducción en un conductor, ¿verdad? La primera de la fórmula. El segundo problema dice calcular la inducción magnética en el centro de una espira de radio igual a 3 centímetros, una espira. Cuando recorre una intensidad de corriente de 50 amperes, ¿qué valor de A posee la intensidad de corriente para que el nivel de inducción magnética en el centro de la espira alcance un valor igual a 1 Tesla? O sea, da el valor de la inducción, de la corriente, da el radio en centímetros, ahí va a ser a metro, y pide calcular la inducción magnética. Por un lado, pide calcular la inducción magnética. ¿Tá? Primera pregunta. Y la segunda pregunta dice calcular la corriente y da la inducción de 1 Tesla. O sea, hay dos preguntas también. ¿Tá? Hay que hacer un despeje. El tercer problema que indica que una figura calcular la intensidad de campo de la inducción magnética en el punto situado en el eje del interior de la bobina de la figura 722, así como su polaridad magnética. Entonces, para ver si qué lado tiene el norte y el sur, entonces la regla de la mano izquierda, entonces los dedos indican el sentido de la corriente y el pulgar indica el polo norte. Esa es la regla que hay que aplicar. Entonces hay que ver qué sentido de corriente tiene y entonces de qué lado va a estar el norte. Para calcular la intensidad de campo y la inducción, entonces para la inducción ya saben, la fórmula para bobina, tienen N, tienen I, tienen L, N por I, N, I, L, y mu sub O, en este caso. Y también la intensidad de campo, que N por I sobre L. Bueno, tienen todos los datos. Y finalmente acá dice, calcular la intensidad de campo en el interior de la bobina de la fibra 724. El número de espira de la misma es 300 y la corriente es
10 amperes. Entonces hay que calcular para esta figura H. Entonces hay que calcular con la fórmula N por I sobre L. N ya tenemos, I ya tenemos. Y la longitud, acá hay que hacer el cálculo, ¿verdad? Fíjense que tiene 20 centímetros de extremo a extremo, ¿está? Pero la longitud que hay que usar es la longitud media. Esta L que está acá en el medio es lo que hay que calcular. Y fíjense que el ancho del núcleo es 4 centímetros. O sea, acá le resta 2 y acá le resta 2. O sea, en total le resta 4 a este 20. Entonces quedaría 16, ¿verdad? 16 acá. Y acá también 16. Entonces, sumando los 4 lados de 16, tengo la longitud total que tengo que utilizar para aplicar la fórmula. Así de sencillo. Bueno, creo que no tendrían dificultad de resolver esto, ¿verdad? Y finalmente tienen un concepto acá de curva de magnetización, donde tenemos una figura que nos representa la magnetización acá en función de la intensidad de campo. ¿Verdad? Qué tanto es la intensidad y qué tanto se va magnetizando, qué tanto se va alineando las líneas por unidad de área, que es la inducción, ¿verdad? A medida que se van alineando, a medida que más imanes se orienten, entonces va aumentando la inducción, el número de líneas va aumentando, a medida que se va magnetizando y da la figura para diferentes materiales, para el aire, para el hierro, y también habla del concepto de saturación magnética. ¿En qué consiste la saturación? Y la saturación es el punto en que ya todas las líneas, todos los imanes elementales se orientan, ¿verdad? La mayor cantidad de líneas ocurre, ¿verdad? Y cada material tiene su límite, ¿no? No podemos tener más líneas en un material que tiene un límite de líneas, ¿no? No podemos crear más líneas. Cuando tenés todas las orientaciones que pueda tener en un material magnético, finalmente ahí se satura, ¿verdad? Entonces acá da la figura donde representa justamente el aumento de la intensidad del campo que yo estoy realizando acá en este experimento. A medida que aumento la corriente, ¿está? Con la variación de tensión, aumenta la intensidad, entonces eh, aumenta la intensidad del campo. Y entonces, de acuerdo a eso, se mide cuántas líneas se generan, ¿está? Acá tenemos la fórmula para la intensidad de campo, acá tenemos la cantidad de inducción que depende del flujo magnético y depende del área, y el área depende del tamaño de este núcleo, acá se ve, de donde sale la S, ¿está? Bueno. Entonces, un experimento donde se va midiendo qué tanta cantidad de líneas se va orientando en función a la intensidad de campo. Entonces llega un punto en que ya se orienta todo y ese es el punto de saturación magnética. Si yo sigo aumentando la intensidad de campo, ya prácticamente la variación de inducción ya es poco, ya varía poco. Acá sí varía mucho porque todavía no están todos orientados, pero una vez que se orienta todo ya, esto se va volviendo una línea recta paralela al eje X. ¿Por qué? Porque ya no hay más líneas que falten orientar. Ya se orientaron la mayor cantidad de líneas y prácticamente la cantidad de líneas que falta ya es poca, entonces esto se va de a poquito aplanando, como se dice, hasta que eh, prácticamente ya no se mueven. Entonces acá en este punto donde se considera que ya no hay mayor variación, entonces el punto de saturación es un promedio, ¿verdad? Y bueno, con esto entonces damos por finalizada la presentación de este material. Creo que haya servido de orientación para tener una idea más completa y también de unos materiales que quisiera compartirle, que son videos sobre
magnetismo y sobre electromagnetismo. Entonces acá esto voy a tratar de compartir ahí. Después les puedo dejar también en la ustedes puedan ver en algún momento y puedan completar un poco el estudio del magnetismo y el electromagnetismo. Vamos a ver. Un video que encontré. Ahí está. Espero que les guste. Ciencia, Salud y Medio Ambiente. 9º grado. Origen del magnetismo, parte 1. Hola, ¿qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Anteriormente estudiamos la electricidad y cómo funcionan los circuitos simples. Ahora estudiaremos el campo magnético de la Tierra. Acompáñenme. Experimentalmente, se sabe que polos magnéticos opuestos se atraen, lo mismo que sucedía con las cargas eléctricas. Acá en pantalla te estoy mostrando una brújula que está en un celular. El celular tiene un sensor magnético. En él señala el polo norte geográfico. En una brújula física, su aguja es el polo norte magnético, de modo que debería haber un polo sur en algún lugar del polo norte geográfico. Pues sí, sí hay. William Hilbert modeló la Tierra como un imán, donde colocó el polo sur magnético en el polo norte geográfico. Por lo tanto, la brújula te está señalando el polo norte geográfico, pero recuerda bien que como esa punta de la brújula señala el polo sur magnético, entonces la punta de la aguja de la brújula es el polo norte magnético. Ahora pasemos a estudiar el término del magnetismo. Proviene de la ciudad antigua de Grecia llamada Magnesia de Tesalia. En este lugar se encontraban minerales que por sus propiedades de atraerse y repelerse resultaban muy curiosas. Dado el lugar en el que se encontraban, a estos minerales se les dio el nombre de magnetita. También se tienen registros que desde el siglo X al siglo XII los chinos desarrollaron y perfeccionaron las brújulas tanto para navegación como observación astronómica. ¿No te parece interesante las propiedades magnéticas del mineral magnetita? Ya eran conocidas desde hace 2800 años. Pasemos a continuación a realizar algunos experimentos con imanes y un globo terráqueo. Veamos. Bien, en el siguiente experimento vamos a etiquetar un imán cuyos polos no tenemos identificados. Y para eso lo haremos con la ayuda de una brújula. Esta brújula está señalando el polo norte geográfico. ¿Cuál es la convención? Primero, colguemos un imán de un hilo y dejémoslo girar hasta que llegue al reposo. Un lado va a señalar el polo norte geográfico. Pues a ese lado que señale el polo norte le vamos a etiquetar con la letra N. Entonces voy a bajar este teléfono, este imán, y aquí le pongo norte. Este es el polo norte del imán. Ahora bien, el polo sur será el opuesto.
sur. Así ya tenemos identificado el polo norte del imán y el polo sur del imán. Ahora bien, si este lado señala el norte, significa que hay un sur. Y ese sur es el que me refiero que queda aquí, en esta zona. Podríamos utilizar otro imán que no tenemos identificado y si lo acercamos y se acerca, entonces significa que este lado es el polo opuesto a este imán. Este lo señalamos como norte. Significa que este va a ser el sur. El polo sur del imán. Por lo tanto, este es el norte. Y es así como podemos comprobarlo. Polos opuestos se atraen. Ahora, el sur con el sur se repele. Mira, se repelió. Pero con el norte se atrae. Ahora bien, ya tenemos identificado este otro imán. El modelo de Hilbert mencionaba de que el polo sur de la Tierra está acá. Si hacemos la analogía, nuestro planeta Tierra y un imán, entonces tendríamos que colocar en esta orientación. Lo coloco acá y observa, el polo sur magnético queda acá y el polo norte magnético queda acá. Por esta razón, los imanes que señalan en esta dirección como una brújula está señalando el norte de la brújula. Muy bien, resulta que en años se ha ido moviendo el polo sur magnético que quedaba acá en el Ártico, se fue moviendo o se está moviendo, mejor dicho, a Siberia, Rusia. Esto ha sucedido en los últimos años. Bien, ahora que ya conocemos cuál es el polo sur magnético de la Tierra y el polo norte magnético, debo mencionarte que en el campo magnético existen unas líneas que nos muestran la distribución del campo magnético. Como ya sabemos que el norte magnético queda acá, nuestras líneas de campo salen acá y entran acá. O sea, salen del norte magnético y entran al sur magnético. En geografía sabemos de que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Ahora tú ya sabes que este norte se refiere al norte geográfico. El polo norte geográfico y el sur geográfico atraviesan el eje de rotación de la Tierra. No te confundas, siempre cuando mencionemos el polo norte geográfico es el sur magnético y cuando mencionemos el polo sur geográfico es el polo norte magnético. Recuerda siempre la imagen del imán. Sur magnético, norte geográfico. Norte magnético, sur geográfico. Bien, ahora pasemos a la siguiente sección. Tal como el jarro lleno con agua, que fue un invento chino en el cual ellos colocaban una aguja imantada, orientaban el polo norte geográfico, y este invento fue sustituido por la brújula. Esta, a su vez, fue sustituida por la tecnología del GPS. Actualmente tenemos en el planeta satélites que nos indican la ubicación en la que nosotros nos encontramos. El celular utiliza tecnología GPS. A través del celular nosotros podemos saber en dónde nos encontramos en la Tierra, a qué distancia temporal y espacial nos encontramos en otro punto o nos queda por llegar a otro punto, y es así como actualmente el GPS ha sustituido a la brújula, pero no del todo, porque las naves marítimas siguen utilizando la brújula, pues ya sabes, esta tecnología puede fallar en un momento. En cambio, la brújula nunca dejará de apuntar siempre al norte geográfico.
A continuación, pasaremos a estudiar algunos asuntos sobre el origen del campo magnético terrestre. Hasta principios del siglo pasado, la teoría que daba origen al campo magnético de la Tierra decía que se debía a efectos de magnetización permanente. Sin embargo, las temperaturas del núcleo de la Tierra superan la temperatura de Curie. Esa temperatura es aquella en la cual los materiales ferromagnéticos dejan de serlo. Por lo tanto, ya no cabía la validez de esa teoría. Dejamos de lado esta teoría y pasamos a la teoría de los dínamos. En ella dice que en el núcleo hay fluidos, níquel, hierro y otros metales, que giran a una rapidez ligeramente diferente a la de la Tierra. Es esta rapidez la que genera el campo magnético. En la historia de la Tierra no siempre ha sido la misma. El sur magnético una vez fue norte magnético y el norte magnético alguna vez fue sur magnético. Esta alternancia la vamos a conocer en la siguiente sección. Basándose en huellas magnéticas que han sido encontradas en rocas antiguas, los polos norte y sur magnéticos se han estado invirtiendo aproximadamente cada 200.000 o 300.000 años. Sin embargo, la última de estas inversiones ocurrió hace 780.000 años, lo cual significa que ha habido un retraso en el periodo de la inversión que aún seguimos esperando. Acabamos de aprender que las polaridades del campo magnético de la Tierra se invierten a lo largo de su historia. Ahora conozcamos cuál es la importancia que tiene el campo magnético para la vida en la Tierra. El campo magnético de la Tierra es muy importante para la vida en el planeta porque ayuda a desviar los rayos cósmicos nocivos y el viento solar. Si estuviéramos completamente expuestos a estas partículas cargadas, los efectos sobre nosotros podrían ser devastadores. Los sistemas de comunicación se desactivarían y las partículas dañarían a todos los seres vivos. Iniciemos haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto en esta clase. El polo norte geográfico y el polo sur geográfico nunca se van a mover y son atravesados por el eje de rotación de la Tierra. ¿Qué es lo que se está desplazando? Los polos magnéticos. La brújula, este norte que estás viendo acá, está señalando el norte geomagnético. Si señala un norte geomagnético, significa que hay un sur magnético en algún lado. ¿Y dónde está actualmente? Está en Siberia, Rusia. A este lugar, pues, se encuentra el polo sur magnético, que la brújula señala en este punto. Ahora bien, las líneas del campo magnético salen por abajo del norte magnético, rodean toda la Tierra y entran al sur magnético, que como ya te repetí, queda por acá, en Rusia. De modo que no te vayas a confundir el norte geográfico con el norte magnético, ni el sur geográfico con el norte-sur magnético. Son conceptos diferentes. Recuerda, lo geográfico nunca cambia. En cambio, lo magnético sí. De hecho, hasta hemos hablado que estos polos se han invertido. Donde antes era el norte magnético, ha sido sur magnético. Y donde antes era el norte magnético, ha sido sur magnético. Pues así es como hemos aprendido varios elementos a diferenciar lo geográfico de lo magnético. Ahora pongamos atención al siguiente apartado y pongamos a prueba tus conocimientos. ¿Desde cuándo se observaron los fenómenos magnéticos por primera vez? Opción A. Hace 2800 años en Magnesia. Opción B.
hace 2550 años en Turquía. Opción C, hace 2555 años en África. Si respondiste opción A, estás en lo correcto. La siguiente pregunta es, ¿la roca que atrae fragmentos de hierro se llama? Opción A, imán. Opción B, ámbar. Opción C, magnetita. Si has respondido la opción C, estás en lo correcto. La siguiente pregunta viene, ¿dónde se genera el campo magnético terrestre? Opción A, en el núcleo interno de la Tierra. Opción B, en el núcleo externo de la Tierra. Opción C, en el manto de la Tierra. Si respondiste la opción B, estás en lo correcto. Última pregunta, ¿cuál es la dirección de las líneas de campo magnético de la Tierra? Opción A, del polo norte magnético al polo sur magnético. Opción B, del polo sur magnético al polo norte magnético. Opción C, del polo norte geográfico al polo sur geográfico. Si respondiste la opción A, es correcta. ¡Felicidades! Has superado la prueba. Bien, hemos conocido las características del campo magnético terrestre. Ha sido un gusto para mí acompañarte a esta clase. Esta es la primera parte del magnetismo. No te pierdas la parte 2 y sigue sintonizando el programa Aprendamos en Casa. Y bueno, espero que le haya gustado el video y que haya sido aclaratorio para algunos términos que a veces son un poco rebuscados y que no se entiende muy bien, entonces con el experimento se aclara un poquitito, ¿verdad? Porque esta es la base para el estudio de todas las máquinas eléctricas, motores, generadores, transformadores. Todo comienza en magnetismo, luego pasa a electromagnetismo, que como aquí dice el video tiene una segunda parte, y luego ya se estudia las máquinas eléctricas, ya conociendo las bases del magnetismo y del electromagnetismo, es como se interpreta, se entiende, ¿verdad?, el funcionamiento de las diferentes máquinas magnéticas y electromagnéticas. Y bueno, el tiempo ya se nos pasó, así que vamos a quemar la lista y luego le damos cierre ya a la actividad de hoy. En la plataforma les pasé un cuestionario ahí para que contesten ahí también.